nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y antes de comenzar el mensaje, quiero contarles una ilustración. En una de las tantas vacaciones, una familia había llegado a las costas de nuestro hermoso país, a unas bellísimas vacaciones a orillas de las playas. Aquella familia le tocó presenciar una gran experiencia. Y la experiencia que ellos tuvieron que presenciar, hermanos, fue la presencia de una gran tormenta a orilla del mar, una gran tempestad. Y cuando la tempestad llegó a ese lugar, dice la ilustración que los vientos soplaban fuertemente en la orilla de ese lugar, a orilla de la playa, y las fuertes olas se levantaban, olas enormes como de unos 5 metros a más 10 metros de altura. Y las embarcaciones se movían de lado a lado, pareciendo como si éstas fuesen a ser destruidas por el imponente poder del aire y de la gran tempestad. Pero había dentro de esa familia un pequeño niño, el cual estaba observando por la ventana de aquel hotel donde ellos estaban hospedados. Aquel niño estaba presenciando esa gran tormenta. Era testigo de lo que estaba pasando. El niño estaba sorprendido, estaba admirado, porque el niño veía cómo las grandes olas se levantaban, cómo el imponente mar parecía que iba a salir de su cauce, y cómo aquellas grandes embarcaciones se movían de lado a lado, pareciéndose como si éstas fuesen a ser destruidas en medio del imponente y de la gran tempestad. Pero había algo que llamó la atención de aquel niño. Había algo que aquel niño lo dejó totalmente sorprendido. Y lo que el niño no se explicaba, hermanos, es que en medio de esa imponente tempestad, y en medio de las grandes embarcaciones que se movían de lado a lado, el niño no entendía cómo aquellas boyas que sujetaban aquellos grandes barcos parecieran que estuvieran tranquilas en medio del mar. Mientras los barcos se movían de lado a lado y mientras las olas se levantaban en gran tempestad, las boyas de las cuales estaban sujetas aquellas embarcaciones surdían en el medio del mar. Y pareciese que no les importaba el imponente y majestuosa tempestad que había en ese lugar. Las boyas surdían y se movían de lado a lado con una tranquilidad en medio de una gran tempestad. El niño se acerca al papá y a la mamá y a sus hermanos y le dice: papá, yo creo que el único que está tranquilo en medio de la tempestad son aquellas boyas. Yo no me explico por qué aquellas boyas parecen estar tranquilas en medio de la gran tempestad. El padre le explica al niño y le dice: mira, hijo, aquellas boyas que están unidas a aquellas embarcaciones están sujetadas a una ancla en la profundidad del mar. Y mientras aquellas anclas sujetan aquella boya sujeta el barco, y aunque el barco se mueva de lado a lado, y aunque el barco parece que se va a destruir por el imponente poder del aire, el barco no tiene por qué ir a ningún lado, porque la boya está sujetada a la ancla. Y aunque sea imponente la tempestad, el barco va a estar sujetado a la boya y la boya va a estar sujetada al ancla. Y por eso no hay que tener cuidado. Aquel niño comprendió que la boya no se movía porque había estado sujetada a una ancla que estaba en la profundidad del mar. Y esto nos hace pensar, hermanos, que así es nuestra vida. Yo no sé cuántos de los que están aquí o de los que nos están escuchando están pasando por un momento muy difícil.
Muchas veces en nuestra vida vienen situaciones complicadas, vienen problemas, vienen dificultades, vienen enfermedades, vienen necesidades económicas, y muchas veces parece que todo está destruido. Parece que la familia está destruida. Parece que ya no tenemos salida en medio de un gran y anchuroso mar, en medio de una tempestad. Y ya no sabemos qué hacer. Y nos movemos de lado a lado y parece que aquel momento nos va a hacer pedazos. Ya no tenemos para pagar nuestras necesidades. Ya no tenemos para pagar las enfermedades. Ya no podemos resolver los problemas, los conflictos en el matrimonio, en el hogar, en la familia. Y vemos que nuestra familia se va destruyendo lentamente. Y ya no sabemos qué hacer. Y nos desesperamos. Y lloramos. Y nos angustiamos. Porque decimos, estamos perdidos. Y algunos han pensado incluso en quitarse la vida. Algunos han pensado en abandonar la familia, en abandonar el hogar, en abandonar la iglesia, el templo, e irse en pos de lo que el mundo ofrece, porque ya no soportan en medio de la tempestad. Pero déjame decirte algo, hermanos, que en medio de la gran tempestad y en medio de los grandes conflictos, cuando parece que todo está destruido, déjame decirte que podemos sujetarnos a una ancla. Podemos sujetarnos a una boya en medio de la gran tempestad que se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Y por más grande que sea tu dificultad, y por más grande que sea tu problema, y por más grande que sean tus aflicciones, si tú te tomas del ancla, si tú te sujetas de Cristo Jesús, hermano, tú puedes resistir. Tu familia puede ser sanada. Tu hogar puede ser restaurado. Tu vida espiritual puede ser restaurada. Tu comunión con Dios puede ser restaurada. Tu vida espiritual puede ser afianzada en el nombre de Cristo Jesús. Y todo tendrá, ¿verdad?, ese fundamento y esa roca que es Cristo Jesús. Amén. Así lo creemos. Así que si esta noche has venido desesperado, angustiado, si esta noche has creído que todo está terminado, déjame decirte que no es así. Que ahí está Cristo Jesús, en medio de la profundidad de tus angustias, sujetando tu vida. Allí está el Señor dándote la oportunidad de que tú puedas ser salvo. En medio de este mundo tan afligido, tan angustiado, tan desesperado, en medio de tanto pecado, hay una solución. Y no es el dinero, y no es la fama, y no es el estudio, y no es el poder económico, sino es Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 21 del versículo 4 al verso 9. La Biblia nos habla de una historia maravillosa. La Biblia nos traslada a muchos tiempos atrás, a muchos años atrás, donde había un pueblo que había sido escogido por Dios. Un pueblo que había presenciado el poder de Dios. Dice la palabra del Señor: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés: ¿por qué nos hiciste, dice, subir de Egipto para que muramos en este desierto? La historia del pueblo de Israel. Y había un pueblo que había sido esclavizado bajo el poder de los egipcios. Un pueblo que había entrado a una gran ciudad. Un pueblo que había sido sumergido en la esclavitud de un gran poderío egipcio. Y allí estaba el pueblo, angustiado, afligido, un pueblo que clamaba libertad, un pueblo que deseaba ser libre, un pueblo al que Dios había puesto su mirada, un pueblo al que Dios había escogido para hacer una gran obra maravillosa en este pueblo.
Yo no sé qué es lo que Dios tiene preparado para ti. Pero así como el pueblo de Israel, Dios te ha escogido. Dios te ha seleccionado para ser un pueblo especial. Dios conoce tu vida, Dios conoce tus necesidades, tus aflicciones, tus angustias, tus preocupaciones. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. Fue sacado del pueblo de Egipto. Y Dios envió a Moisés como líder de este gran pueblo para dirigirlos en medio del desierto. Y allí iba Israel. Allí iban sus mujeres, sus niños y todas las pertenencias del pueblo de Israel saliendo de Egipto, saliendo de la esclavitud para dirigirse, ¿verdad?, a una libertad, a un lugar precioso, a una tierra que fluyía leche y miel, a una tierra próspera. Dios había prometido darle a Israel una tierra maravillosa. Israel no había entendido que Dios tenía un propósito especial. Y Dios le permitió a este pueblo contemplar grandes maravillas. Después de que Israel sale de Egipto, iba siendo perseguido por los egipcios, iba siendo perseguido por Faraón, porque no querían dejar en libertad al pueblo. Y Dios le permite al pueblo pasar en medio del mar, caminar en medio del mar, algo asombroso, maravilloso, algo sobrenatural nunca antes visto en la historia de la humanidad. Un pueblo pasar y caminar en medio del mar es algo sobrenatural. Yo no sé cuántas veces Dios ha tocado la puerta de tu corazón, pero el Señor te está buscando. Y así como Israel salió de Egipto, Dios quiere que tú salgas de la esclavitud del pecado. Así Dios está llamando tu vida, está tocando las puertas de tu corazón. Cada minuto, cada segundo, cada día, cada semana, cada año que transcurre tu vida, Dios te está haciendo un llamado. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo me llama Dios? ¿Cómo sé que para Dios soy importante? Date cuenta que cuando usted despierta durante la mañana, lo primero que usted mira es este hermoso día, ¿verdad? ¿Ves lo maravilloso del día, la luz del sol? Este aire tan precioso que toca nuestro cuerpo y el cantar de las aves, todo lo bonito que vemos en este mundo es la misma voz de Dios hablándonos a nosotros. Y Dios nos está hablando cada vez que usted respira, cada vez que tu corazón late en tu cuerpo. Dios te está haciendo un llamado para que tú te acuerdes que hay un Dios poderoso. Hay un Dios que nos da en medio de nuestras necesidades la oportunidad de vivir. Un Dios que satisface nuestras necesidades. Usted no tiene por qué ir a la tienda a comprar oxígeno, pues Dios te manda aire todas las mañanas. Usted no tiene por qué ir a comprar allá vida en la tienda, porque Dios te está dando vida. No tienes que ir a la tienda a comprar batería para que tu corazón siga latiendo. No, porque tu corazón late gracias a la misericordia de Dios. Y somos bendecidos, pero no nos damos cuenta. Somos bendecidos en gran manera porque vivimos, existimos gracias a la misericordia de Dios. Si Dios no nos permitiera a nosotros vivir, moriríamos instantáneamente. Tu corazón se pararía instantáneamente y dejarías de existir en la tierra. Pero todavía Dios manda vida para que tú respires. Dios manda la lluvia del cielo para que las plantas y tu mismo cuerpo pueda hidratarse a través de la lluvia. Dios manda para que las plantas crezcan, las hortalizas crezcan y podamos alimentarnos. Porque para Dios usted es importante. Para Dios la humanidad es importante. Por eso Dios no quiere que el mundo tenga necesidad de nada. No ha pasado un día sobre la tierra que Dios nos mande oxígeno. No ha pasado un minuto en la tierra que Dios no nos mande la luz del sol. Dios a cada momento está derramando bendiciones como lo hizo con el pueblo de Israel. Y Dios no quería que Israel estuviera sumergido en la esclavitud. Entonces dice la Biblia que salió el pueblo de Egipto. Y allí iban en medio del desierto. Pero ¿saben lo que sucedió? Dice la Biblia
que conforme iban caminando en el desierto, ciertamente el desierto no era cosa maravillosa. Ustedes saben que en el desierto hay calor, en el desierto hay polvo, en el desierto hay insectos, hay animales peligrosos, serpientes, arañas, mosquitos y muchas otras cosas más. Pero ese desierto en el que Israel iba caminando, hermanos, es la representación del mundo en el que nosotros vivimos. Así como en el desierto hay cosas peligrosas, también en el mundo hay cosas peligrosas. Usted puede andar por allá afuera, pero usted no sabe en qué momento alguien puede atentar en contra de su vida. O en qué momento usted pueda morir por causa de un accidente, de un infarto, de una enfermedad. Algo te puede suceder en este mundo, porque el mundo es peligroso. El mundo se ha llenado de pecado y el odio, la maldad, el rencor ha sumergido en medio de una sociedad que ya no se ama, una sociedad que ya no se respeta, una sociedad que no tiene temor de Dios, una sociedad que hace lo que ellos quieren. Es un mundo peligroso. Pero dice la palabra del Señor, escuchen, dice: y después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y pasó lo siguiente, dice: el pueblo de Israel se desanimó por el camino. Ya habían presenciado la gloria de Dios. Israel había mirado, ellos mismos habían mirado cómo Dios había abierto el mar para que ellos caminaran. Pero se olvidaron de eso. Y dice la Biblia que se desanimaron. Ya no querían alabar a Dios, ya no querían glorificar a Dios, querían hacer lo que ellos querían. Incluso se atrevieron a hacer una imagen, un becerro de oro. Y en lugar de darle la honra y la gloria a Dios, ¿saben qué hicieron? Empezaron a adorar ese becerro de oro que ellos mismos hicieron. Se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos. La gente hoy en día se ha olvidado de Dios. No quiere saber nada de Dios. La gente quiere disfrutar la vida, quiere gozar la vida, quiere vivir la vida como ellos quieren, porque el diablo les ha hecho creer que ellos pueden hacer con su vida lo que ellos quieran. Y se han olvidado de Dios. Pero cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las dificultades, ¿saben lo que dice la gente? La gente dice que no se quieren morir porque la gente le tiene miedo a la muerte. Pero como la gente cree que nunca van a morir, van y disfrutan del mundo. Se drogan, se emborrachan, se prostituyen, viven la vida como ellos quieren. Pero cuando están al borde de la muerte, empiezan a decirle a Dios que ellos no se quieren morir. Porque saben que muriéndose en la condición en la que están perdidos. Israel había gozado de grandes bendiciones, pero se habían, hermanos, cansado. Ellos espiritualmente ya no querían nada con Dios, dice la Biblia. Entonces se desanimaron y habló el pueblo contra Dios. Y empezaron a poner en contra de Dios y en contra de Moisés. Y le empezaron a decir: ¿por qué nos sacaste de Egipto si allí estábamos bien? Si éramos esclavos, sí. Estábamos esclavizados, sí, pero éramos felices. Así es la gente. La gente dice: Señor, ¿por qué nos has traído al templo si aquí es puro problema? Señor, ¿por qué me has llamado si allá en el mundo yo era un borrachito feliz? Yo era una prostituta feliz. Yo era un drogadicto feliz. Me estaba muriendo, sí, pero era feliz, aparentemente. Me estaba consumiendo el pecado, me estaba carcomiendo el diablo, pero era feliz, dice la gente. Pero no había paz en su alma. No había paz en su corazón. Había dolor y sufrimiento. El pueblo empezó a renegar en contra de Dios porque no les gustó al pueblo sufrir. Querían todo fácil. La gente se quiere ir al cielo sin sufrir nada, ¿verdad? La gente dice: yo me quiero ir al cielo, pero no quiero ir al templo. Pero yo no quiero ir a una campaña, pero yo no quiero ir el mensaje de la prédica. No, eso no va contra mí. A mí mándame al baile. A mí mándame al bailongo que vaya mañana. ¿Sí? Ahí mándame a mí, pero al templo no me mande, Señor. Pero yo me quiero ir al cielo.
El pueblo de Israel empezó a renegar en contra de Dios. Y dice la palabra del Señor que empezaron a decir: Señor, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. No solamente Dios los había sacado del desierto, los había hecho caminar en medio del mar, sino que también les había dado agua en medio de la peña, de una piedra empezó a fluir agua. Pero también lo más importante, hermanos, el pueblo de Israel comió pan del cielo, porque Dios les concedió alimentarse del maná del cielo. Y todas las mañanas que el pueblo se levantaba, hermanos, allí estaba el pan. Ellos no tenían que trabajar, estaban los granitos que ellos recolectaban y que al fin y al cabo lo consumían, y era parecido al trigo, pero tenía un sabor como a miel, era algo sabroso y delicioso. Pero el pueblo empezó a decir: Señor, ya no queremos maná del cielo, a mí mándanos un pollo bien rostizado, mándame un buen platillo, Señor, ya no quiero manjar del cielo, a mí mándamelo del mundo. Así dice la gente: yo no quiero ir al templo, a mí dame chance de gozar la vida. Yo sé que el infierno existe, pero déjame bailar, gozar, disfrutar, drogarme, emborracharme, pecar, vivir la vida. Eso es lo que el mundo dice. Pero lo que el mundo no sabe es que la paga del pecado es muerte. Y que el diablo le ha hecho creer al mundo que el mundo puede hacer lo que ellos quieran, que el mundo es libre. Pero lo que el diablo no les ha dicho al mundo es que un día serán lanzados en el lago de fuego, porque todo aquel que pecare, todo aquel que se complaciese en la maldad, su fin será la destrucción eterna. Entonces sucede lo siguiente, hermanos. Dice la palabra que después de que el pueblo empezó a renegar en contra de Dios, Jehová envió entre el pueblo, fíjense bien, el pueblo había ofendido a Dios. Somos bendecidos gran manera en el mundo. Usted va y disfruta los diferentes lugares en nuestra república y hay lugares preciosísimos, bellísimos, playas hermosas, grandes ríos, lugares maravillosos que disfrutar. Pero en lugar de que el hombre le dé la honra y la gloria a Dios, se levanta y adoran a dioses paganos. Y empiezan a creer en otros, en dioses que ellos se van inventando, imaginando, y le dan la honra y la gloria a los dioses hechos por la mano del hombre. Pero dice la Biblia que Dios, siendo un Dios misericordioso, fíjense, que aún a pesar de que el mundo se pone en contra de Dios, que se levantan marchas exigiendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, Dios sigue derramando la lluvia. Dios sigue dando la luz del sol. Dios sigue dándonos el aire, el oxígeno, y vivimos y existimos, porque Dios es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de justicia, que no se complace en la maldad. Dios ama al pecador, ama a la gente que está allá, pero no ama al pecado, no se complace en el pecado, porque Dios es un Dios santo y justo. Por eso Dios está hablando a este mundo. Por eso en el mundo están sucediendo cosas tremendas, terremotos, enfermedades, pandemias, para que el mundo entienda que somos mortales, que dependemos de Dios, que nuestra vida es de Dios y que fuimos creados para glorificar a Dios, no para adorar al mundo ni al enemigo del mundo. Entonces, viendo Dios la condición de Israel, hermanos, Dios envía un castigo al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes. Y empezaron a surgir en medio del pueblo, hermanos, serpientes que salían de aquí, salían de allá. Y cuando esas serpientes salían, lo primero que buscaban las serpientes era morder al pueblo de Israel. Y no eran cualquier tipo de culebritas, eran serpientes ardientes. Eso quiere decir que eran serpientes que eran furiosas, venenosas, mortales, peligrosas.
Y Dios permite que surjan esas serpientes para que el pueblo sea castigado. Y usted dirá, bueno, pero Dios, siendo un Dios de amor, ¿por qué permite eso? Porque ciertamente Dios es amor y nos está dando la oportunidad. Pero Dios tiene que hacerse presente también en el mundo. Dios tiene que darse a respetar en el mundo para que el hombre entienda que Dios no es juguete del mundo. Que Dios no es juguete de la sociedad para que el hombre se esté burlando de Dios. Para que la gente se burle del Señor Jesucristo. Para que la gente se burle de Dios. Dios no es burla de nadie. Y cuando la tierra tiembla es porque hay ira de Dios. Es porque Dios está irado en contra del pecado de este mundo que tanto se le ha hablado al mundo y la gente no entiende. Tanto que se ha predicado en campañas, en cultos, y usted prende el televisor y alguien está predicando, en la radio alguien está predicando, pero la gente no quiere nada con Dios. Ah, es una campaña, no, yo me quedo en mi casa. Eso que el predicador va a decir es mentira. Y Dios estaba irado en contra del pueblo y se levantaron serpientes ardientes, dice la Biblia, que cuando estas serpientes tocaban al hombre, dice, mordían al pueblo y murió muchos hombres del pueblo de Israel. Morían niños, morían adultos, morían ancianos. La gente todavía no se explica de dónde surgió el COVID. Y le echamos la culpa al presidente, y le echamos la culpa a no sé quién, y le echamos la culpa a no sé quién tantos. Pero lo real, hermanos, es que tienen que suceder estas cosas para que nos demos cuenta que estamos en medio de un mundo que se ha olvidado de Dios y que necesita ser castigado. No esperes que Dios te llame la atención. No esperes que Dios te llame a través de una enfermedad, a través de una pandemia, a través de un accidente para que tú te des cuenta que Dios te ama. Ahorita que tú estás sano, tienes tus piernas, tus brazos, tu cuerpo, estás enterito, busca a Dios. Acércate a Dios. Restaura tu vida con Dios, restaura tu familia, tu comunión con Él, porque Dios te ama. Entonces dice, ya el pueblo estaba desesperado. El pueblo sabía que había pecado contra Dios. Yo no sé qué necesita el pueblo de México. Yo no sé qué necesita el estado de Tabasco. Yo no sé qué necesita el mundo para que entienda que Dios existe. Cuando el mundo empieza, ¿verdad?, a hablar en contra de Dios, a ofender a Dios, a irar a Dios. Y todavía nos preguntamos por qué hay terremotos, por qué hay tsunamis, por qué hay tantas enfermedades de cáncer, por qué hay tantas mortandades, por qué hay tanto pecado, porque se han quitado las Biblias de las escuelas. Porque ya no le enseñamos a nuestros hijos a orar, ya no le enseñamos a nuestros hijos a leer la Biblia. Ahora le enseñamos a nuestros hijos que se pasen todo el día viendo videos allá en el internet y se han olvidado de Dios. Pero dice la palabra del Señor que el pueblo ya estaba desesperado, ya habían muerto muchos, habían muerto sus hijos, sus hermanos, sus padres habían sido mordidos por las serpientes ardientes. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros, dice, estas serpientes. Tuvo que haber muerto mucha gente. Tuvo que haber muerto muchos niños para que la gente se diese cuenta que se habían apartado del camino del Señor. Tendrán que morir muchos en el mundo. Tendrán que pasar muchas cosas grandes en nuestra tierra para que la gente se dé cuenta que Dios existe. Que Dios es bueno, que Dios nos está dando la oportunidad de buscarle a Él. Tu trabajo es importante, sí, tu profesión es importante, pero es más importante nuestra salvación, ¿verdad? Porque cuando nosotros vayamos a morir, no nos vamos a ir vestidos de médico, de enfermera, de abogados, de licenciados, no. Ahí va a quedar el trajecito, planchadito, nuevecito, oliendo a perfume. Lo único que te has de llevar es tu alma. Y la Biblia dice que el alma que pecare, esa va, dice, ¿a dónde? A la condenación eterna, al infierno, donde ahí es el lloro y el crujir de dientes.
donde las almas que están en este momento siendo atormentadas desearían estar en el poblado C20 escuchando una campaña. Pero ya no hay nada que hacer, porque después de la muerte ya nadie puede venir a la vida. Ya nadie puede regresar a la tierra. Después de la muerte, el alma que pecare va directamente a la condenación, al lugar de tormento, para esperar el gran día del juicio. Y es allí donde el diablo está trabajando con la sociedad para que la gente no busque a Dios y la gente se separe de Dios y la gente muera sin Dios y la gente peque contra Dios. Y usted no vaya al templo, y usted no quiera nada con Dios, y usted diga, no, todavía estoy joven, todavía puedo disfrutar el mundo, todavía puedo hacer muchas cosas, todavía tengo tiempo para darme un buen festín en el mundo. Pero cuando empezamos a ver que empezamos a morir lentamente, nos damos cuenta y decimos, Señor, perdónanos, porque yo no me quiero morir, Señor. Tengo miedo a la muerte, Señor. El pueblo empezó a clamar a Dios. Entonces, aún así, dice, y Moisés oró al pueblo. Y oró, Moisés por el pueblo. Pidió a Dios por el pueblo. Invocó el nombre de Dios para que Dios tuviese misericordia del pueblo de Israel. Hermanos, Dios tiene misericordia del mundo, por eso hay campañas, por eso alguien toca la puerta de tu casa para decirte, Cristo te ama. Porque Dios tiene misericordia de este mundo. Si Dios no tuviera misericordia, hermanos, ya el mundo hubiese sido destruido. Con tanta maldad ya no existiera nadie. Pero Dios tiene misericordia. ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere que tú te pierdas. Porque Dios no quiere que usted se pierda en la condenación eterna. Dios quiere darte la oportunidad para que tú te pongas a cuenta con Dios. Para que seas libre de la esclavitud del pecado que hay en ti, de ese odio, de ese rencor, de esa envidia, de esa maledicencia, de todos esos demonios que están en tu corazón que no te permiten acercarte a Dios. Dios quiere darte libertad y hacerte libre, liberar tu alma, tu corazón, tu cuerpo, tu familia, tu hogar, para que tú seas libre y goces la vida, pero en las manos del Señor. Y Dios escuchó la oración de Moisés, dice la Biblia. Entonces, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, dice la Biblia, y vivía. Tremendo. La gente era mordida por las serpientes, pero aún en medio de la mortandad, Dios no los dejó solos. Dios le dice a Moisés, mira Moisés, vas a hacer una serpiente también. Y vas a hacer una serpiente de bronce. Y cuando hagas esta serpiente, vas a levantarla, dice, sobre una asta. Y en la punta de la asta vas a poner la serpiente. Y cuando el pueblo sea picado por la serpiente ardiente, el pueblo mirará a la serpiente y serán sanados. La Biblia no dice que cuando ellos tenían que ser picados, iban a adorar la serpiente, no. Mucho menos iban a reverenciar a la serpiente tampoco. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice que haga una serpiente y la coloque en una asta, era para que el pueblo que fuese mordido por la serpiente mirara al cielo. Y cuando el pueblo mirara al cielo, lo primero que iban a ver, hermanos, era que iban a ver esa serpiente que representaba el pecado que había en su corazón, la maldad que había en su corazón. Y cuando el pueblo mirara en la serpiente y fueren sanados, es cuando el pueblo se arrepintiere de sus pecados. Y al mirar la serpiente iban a ser sanados, porque detrás de la serpiente, hermanos, estaría la gloria de Dios. No es que la serpiente los iba a sanar, sino que al mirar la serpiente, ellos iban a ver su condición de pecado. Iban a ver su vida sumergida en el pecado, pero iban a ser libertados con el poder de Cristo Jesús. Porque detrás de la serpiente está la gloria de Dios.
La serpiente simbolizaba el pecado que ellos tenían en su corazón, la esclavitud en la que ellos habían sido sumergidos, pero iban a ser libertados con el poder de la gloria de Dios. Por eso dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así como Moisés levanta esa serpiente y la pone en lo alto de la asta, y cuando el pueblo miraba a la serpiente, el pueblo miraba su pecado y reconocían y eran sanados, dice, así también, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que Cristo Jesús, el Redentor del mundo, el que se entregó en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre bendita, sea levantado para que todo aquel que en Él cree, hermano, sea salvo para la gloria de su nombre. Dios no nos ha dejado solo. Dios no nos ha dejado solo en este mundo. Hay una esperanza todavía, y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Esa esperanza no es el mundo, no es la fama, no es el dinero. Hay grandes artistas que se han hecho famosos, que son ricos, que suben videos en sus grandes Lamborghini, en sus grandes autos, y la sociedad quisiera ser como ellos, pero no son felices, porque saben que su alma les pertenece al diablo, y que después de la fama vendrá el castigo eterno. Pero si tú miras a Cristo Jesús, si tú miras en la cruz del Calvario a ese Cristo que se entregó por amor a ti, que derramó su sangre, que derramó sus lágrimas para que usted fuese salvo, usted va a ser salvo por medio de Cristo Jesús. Así como la serpiente, cuando ellos miraban a la serpiente, hermano, eran sanados. Pero no es porque la serpiente tenía poder, sino porque al mirar la serpiente, ellos iban a reconocer su condición. Y la gloria de Dios iba a sanar sus vidas. Así Dios quiere en esta noche, hermano, que usted mire al cielo y mires tu condición, cómo está tu vida, cómo está tu comunión con Dios, cómo está tu corazón. Podrás ser el hombre más rico, el hombre con más posesiones, pero ¿cómo está tu corazón? O podrás ser pobre también, pero tu corazón, si está lleno de pecado, de odio, de maldad, o simple y sencillamente usted no ha querido nada con Dios, tu corazón está vacío. Pero Jesucristo vino esta noche, viene esta noche, ha venido al mundo para decirnos cuánto nos ama. ¿Saben por qué, hermano? Porque todo esto va a pasar. Un día ya no vamos a estar aquí, ya vamos a dejar de existir. Quedaremos en la historia si es que el mundo no se termina antes, y todo va a pasar. Pero lo único que sí nos garantiza esta vida es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Por eso Cristo vino a la tierra, se entregó en la cruz y lo hizo por amor a ti, por amor a mí, para hacernos libres, libres espiritualmente, libres de la esclavitud, para que podamos venir a los pies de Cristo. ¿Así lo creemos? ¿Quieres ser libre en esta noche? ¿Quieres mirar al cielo y ver la gloria de Dios y sentirte libre y vivir la vida conforme a la voluntad de Dios? Yo te invito en esta noche a que usted venga a los pies de Cristo. Ponte de pie en esta noche. Yo quiero que todos estemos de pie. Vamos a estar de pie. No necesitamos ser grandes hombres malos para reconocer que tenemos necesidad de Dios. Solamente tenemos que reconocer que no hemos tenido tiempo para Él. Y que esta noche necesitamos de Cristo Jesús. Esta noche necesitamos que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo tenga paz. Sentirnos felices, libres, para decirle al mundo que Cristo nos ama. Para ver al mundo con amor. Para ver a nuestros hijos con amor. Para ver a la humanidad con amor. Y glorificar el nombre de Dios. Hoy que hay vida. Hoy que tienes la oportunidad de venir a los pies de Cristo, no permitas que el diablo te siga sujetando. No permitas seguir siendo esclavo del pecado. Haz la diferencia en tu vida esta noche. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Allí donde tú estás. Cierra tus ojos. Y vamos a orar. Yo quiero que hagas una oración conmigo antes de pasar aquí. Cierra tus ojos y dile al Señor en esta noche: Señor, he escuchado tu palabra
Yo quiero ser libre, Señor. Ya no quiero ser esclavo del pecado como lo fue el pueblo de Israel. Ahora quiero ser libre como Israel también fue. Señor, quiero sentir tu paz. Señor, rompe las cadenas, las ataduras diabólicas que hay en mi corazón, Señor, que no me permiten tener paz y libertad. En esta hora, Señor, te ruego en el nombre de tu Hijo que me hagas libre, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero invitarles, hermanos, y quiero invitarles a todos, a que en esta noche hagamos una decisión personal. Ya sea que aceptes a Cristo como tu Salvador por primera vez, o renueves tu pacto con el Señor, porque a diario ofendemos a Dios. Así que vénganse, hermanos, vénganse todos aquí. Vamos a orar aquí adelante por ustedes. Vénganse todos, no importa que seas parte de la congregación, que seas un invitado, no importa, vente, vamos a orar por tu familia, por tu esposa, por tus hijos. Vénganse, vamos a orar, que el Señor quiere darte libertad esta noche. Dios les bendiga, hermanos, amén. Pásenle aquí al frente, vénganse todos, hermanos, vénganse todos. No se queden, vente, amigo, vente, vamos a orar por ti. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Dios les bendiga, hermanos, amén. Pásenle aquí al frente. Niños, pásenle, jóvenes, pásenle, vamos a orar. No hay mejor cosa que venir a los pies de Cristo. Amén. Podremos ser grandes personas preparadas, pero si Cristo no está en nuestras vidas, la vida no tiene sentido. Todo esto va a terminar, va a acabar, pero lo que nunca va a terminar es nuestra comunión con Dios. Dios quiere hacerte libre esta noche. Dios les bendiga, hermanos, amén. Dios les bendiga. Cierren sus ojos, pásenle, sigan pasando, jóvenes.